La semana pasada, esperando el camión, mi hijo me pregunta y me dice, oye mamá, ¿sí es cierto que ya no va a haber policías, sino solo va a haber militares en México? Y mi respuesta, que fue bastante precipitada, fue el espero que no. Pero la realidad es que sí nos deja una pregunta muy importante. Es decir, ¿estamos viviendo una militarización en México? ¿Nos tenemos que realmente preocupar o solamente estamos respondiendo a lo que ya sucede hoy en día y pues dejando un poco de ser hipócritas y un poco formalizar la intervención que han tenido tanto el ejército como la marina como la fuerza armada en las labores de seguridad pública? Y bueno, voy a empezar a platicar un poco la historia de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se crea en marzo de 2019 en una reforma bastante interesante en la que se le trató de dar una nueva fuerza a la Secretaría de Seguridad Pública. La Secretaría de Seguridad Pública sí son los policías civiles normales que conocemos. Y esta secretaría crea una Guardia Nacional. La idea de la Guardia Nacional sí era que estuviera al mando de la Secretaría de Seguridad Pública y que tuviéramos una super policía, como quien dice, a nivel federal. Pero ¿qué pasa? Hay un artículo quinto transitorio que tenía pues, elemento clave. El elemento clave que sucedió fue un reconocimiento por parte del Estado, de decir, no tenemos policías capacitados ni suficientes elementos para rellenar esta Guardia Nacional que va a apoyar a todos los estados a nivel federal los problemas de violencia que tenemos. Esto fue en el 2019. Y entonces este artículo quinto le da la facultad al Ejecutivo de durante 5 años, que vencían en marzo de 2024, 5 años, utilizar elementos militares o elementos del ejército para llenar la Guardia Nacional y operar en tareas permanentes de seguridad pública bajo la cachucha de lo que se llama la Guardia Nacional. Entonces la conformación de esta Guardia Nacional nace bajo este transitorio siendo híbrido. Sí teníamos gente que había sido policía de la Policía Federal y gente soldados del ejército que se introdujeron a esto, como le hicimos la Guardia Nacional. ¿Qué sucede? Empezamos a tener pues más y más problemas de seguridad pública y tenemos pues justamente a la Guardia Nacional resolviendo y dando apoyo. Ojo, no olvidemos que en realidad quien tiene la facultad y la obligación de la seguridad pública nacional nunca se le quitó a las policías, tanto a la Policía Federal como a las policías estatales como municipales. Es decir, acordémonos que tenemos muchísimas policías en este país, la federal, la de los estados y la municipal. Y ellos seguían teniendo la encomienda principal de dotar a este país de seguridad. ¿Qué sucedió? Pues la realidad es que ni los estados, ni los municipios, ni la federación lograron tener capacidades suficientes para que hubiera, como quien dice, específicamente la federación tenía esa encomienda, crear un cuerpo élite, como quien dice, que pudiera dar respuesta al narcotráfico, al crimen organizado y demás delitos a nivel federal. No se hizo, no se logró, y entonces por ahí de 2022 se empezaron a dar cuenta que no iba a ser posible, y en las leyes secundarias que se emiten de la Guardia Nacional se hace una propuesta de que el control operativo de la Guardia Nacional se fuera a SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional. Y pues bueno, esto rápidamente pues se revierte y fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia diciendo que no, que el mando seguía teniendo que estar en la Secretaría de Seguridad porque era un cuerpo policial, era un cuerpo civil. Entonces hasta aquí no había militarización, sí había militares participando en la Guardia Nacional, apoyando ¿cómo se llama? La seguridad, a esta ente, la Guardia Nacional, apoyando en temas de seguridad pública. Ahora, ¿qué pasa? Ante esta incapacidad de poder darle o dotarle de mando militar, de mando de la Sedena al cuerpo de la Guardia Nacional, viene en el 2024 pues una reforma constitucional a las funciones, a la naturaleza de la Guardia Nacional. Y entonces el secreto, se modifica uno que otro artículo, pero el secreto está en el artículo 21 constitucional, en la cual habla justamente que la federación cuenta con uno de ellos, la Guardia Nacional, y la define como una fuerza de seguridad pública profesional, permanente, con personal, o sea, integrada con personal de origen militar, y ahora sí, bajo el mando de la Sedena. Entonces queda muy claro que hoy en día la Guardia Nacional ya sale del mando de la Secretaría de Seguridad Pública y se introduce al mando de la Sedena. Y pues su función es ejecutar la estrategia de seguridad pública nacional. Aquí, ojo, hay un tema interesante. Se le sigue dejando a la Secretaría de Seguridad Pública el redactar y crear esta estrategia de seguridad nacional. O sea, es decir, cuáles son las problemáticas a nivel nacional, federal, de los delitos federales, cuál es la estrategia nacional de seguridad pública. Sigue quedando en manos del secretario de Seguridad Pública, que hoy en día es Omar Harfuch,
y él lo va a desplegar, pero puede dentro de así como tiene los elementos de la Policía Federal para utilizar, también puede utilizarlo para ejecutar a la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional, como lo mencionamos, tiene elementos militares, está bajo el mando operativo y mando de la Sedena. Más allá de los temas de derechos humanos que ya todos conocemos, que evidentemente en muchos países que ha sacado a los militares a hacer funciones de seguridad pública, hay muchas más violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas, abuso de autoridad, extorsiones y demás. Eso es un hecho probado que creo que ni valdría la pena meternos. Estamos todos de acuerdo, y más de sociedad civil, que siempre es preferible que haya policías que su grado de uso de fuerza es distinto, cómo los entrenan es distinto, su entrenamiento evidentemente es a proteger a la ciudadanía, no confrontarla, grupos delictivos, y claro que eso es un problema cuando tienes a gente que tuvo formación castrense, es decir, con formación militar, a salir a enfrentarse a una población que no necesariamente va a responder con la fuerza que está respondiendo el enemigo o los grupos criminales a los cuales están entrenando el ejército. Entonces, aquí, obviamente voy a volver a repetir, sí no es lo recomendable que haya gente con entrenamiento castrense dirigiéndose a una población o dirigiéndose a atender temas de seguridad pública, que esto, seguridad pública, entra literalmente un robo, un homicidio y demás. Entonces ese puede ser un problema. Ojo, que también es importante que no se han redactado las normas secundarias que van a regir en qué parte de la estrategia de seguridad nacional van a entrar la Guardia Nacional. Oye, porque si le preguntamos hoy, siempre lo digo, yo mañana asumo el gobierno de cualquier estado de México y volteo a ver a mis policías sin ofender a nadie y diría, no, yo tengo un problema de crimen organizado, de todos los cárteles, de la lucha que estamos viendo hoy en Sinaloa, de presidentes municipales decapitados, y me preguntas y me dices, oye, tú puedes dar el servicio de seguridad pública, puedes contener la seguridad en tu estado sin el apoyo de la federación, sin el apoyo de la Guardia Nacional. Yo creo que la mayoría, y aquí lo abro a preguntas si algún gobernador me está viendo, levante la mano y diga, yo no necesito apoyo de la Guardia Nacional, ni de la Marina, ni del Ejército, ni déjenme solo en mi territorio, y yo con la policía que tengo, o sea, la policía estatal, puedo dar respuesta a las olas de violencia y del crimen organizado que estamos viendo. Yo creo que muy pocos, si es que ningún gobernador hoy en día, podría aceptar que no necesita ayuda de la Guardia Nacional y de los elementos militares que ya han estado dando apoyo a los gobiernos estatales. Entonces, el primer tema, no tenemos elementos policiales con capacidades y profesionalizados para poder dar contención y resolver el problema de seguridad pública que estamos viendo hoy en día. No existe, tuvimos 5 años, no se hizo ni a nivel local, aún y cuando hay muy buenas policías de ejemplo, ninguna, yo creo que hoy en día esas policías puede dar respuesta a el riesgo o la violencia que genera el crimen organizado. Segundo, tampoco se hizo a nivel federal, entonces evidentemente no tenemos una fuerza federal que pueda dar respuesta a esto, y pues lo único que nos queda para afrontar lo que tenemos hoy, que es una batalla, una lucha contra el crimen organizado, y veamos a Sinaloa, pues sí es elementos militares, elementos que hoy en día ya están en la Guardia Nacional, elementos de la Marina. Sí llevamos ya, si lo quieren poner en esos términos, 5 años con la militarización de la seguridad pública, como los hemos visto bajo el disfraz de la Guardia Nacional. Entonces, mi pregunta aquí importante y otra parte, otro tema importante que resolver es, y que a mí sería como el punto que más me importaría y más me preocupa de esta reforma constitucional, es justo en el artículo 21 también habla de quién investiga los delitos en este país. Y específicamente te dice que los delitos se investigan por la policía, por el Ministerio Público, por las policías, y ahora introduce a la Guardia Nacional bajo el mando y conducción del Ministerio Público. ¿Qué quiere decir? Una cosa es la gente que da, los elementos policiales que tienen a su cargo la seguridad pública, y otra cosa es, una si se cometió un delito, que hubo un homicidio, que hubo un secuestro, que hubo una desaparición. ¿Quién investiga esos delitos? El órgano o la institución encargada por investigar es el Ministerio Público, los fiscales. Y el artículo 21 constitucional te dice que ese Ministerio Público, en su conducción y mando, puede apoyarse o puede darle la investigación a todas las policías federal, estatales y municipales, y ahora introduce a la Guardia Nacional. Todo el mundo, yo ahí me preocupa mucho, porque mi pregunta hacia ustedes es, si en todos estos años, esto no es algo nuevo, llevamos muchísimo tiempo ya con los ministerios públicos pudiéndose apoyar en las policías en investigaciones penales que pueden terminar
justamente la vinculación a procesos dentro de un proceso penal ante jueces que van a sentenciar a una persona. Entonces, esta facultad ya la tenían los ministerios públicos para poder conducir en la investigación y usar a todas las policías, y no lo han hecho. Los fiscales mismos saben que las investigaciones penales es muy delicado en quién confiar porque hay filtración. Imagínense ustedes que el Ministerio Público tiene a su cargo la investigación del jefe de un cártel o el jefe o un líder de una organización criminal. Tienen que tener muy cerrado quiénes están investigando, porque evidentemente esa información se puede ir y utilizarse justamente para ayudar incluso a escapar a la persona que está siendo investigada. Entonces, los fiscales sí son muy cuidadosos en quién confían para investigar, en qué células de investigación. La razón detrás de por qué les dieron facultades de investigación a los elementos de la Guardia Nacional es, para mí, justamente para subsanar o más bien formalizar a lo que ya ha venido sucediendo. La gran mayoría de las detenciones, de ejecutar órdenes de aprehensión, de ejecutar órdenes de cateo, las llevan a cabo pues justamente el ejército y la marina. Eso ya sucede hoy en día. Apoyan a las policías locales, apoyan a las fiscalías y ellos las ejecutan. Pero ¿qué está sucediendo? Había un limbo de interpretación si justamente la Armada y el ejército y la marina podían o no llevar a cabo actos de investigación. ¿Qué es esto? El primer respondiente, o sea, primera persona que llega ahí y ejecuta la orden de aprehensión, el que arresta, el que llegó y aseguró, por ejemplo, las pistolas o las armas que se utilizaron. Y entonces, una vez que eso, había la detención, llegaba el Ministerio Público, y el Ministerio Público lo que pedía es quién fue la primera autoridad que llegó a hacer estos actos de investigación, porque literalmente asegurar un arma es un acto de investigación. Pues bueno, resulta que lo que hemos vivido en los últimos años es que había un montaje, porque pues evidentemente los militares desaparecían de la escena, y lo que sucedía es que las policías locales, ya sea municipal o estatales o las federales, asumían y decían que ellos habían hecho la detención, que sí habían pedido el apoyo, pero que los que habían detenido y asegurado tal cual habían sido ellos. Entonces lo que pasaba, había una ficción en el proceso penal. El proceso penal te decía que toda la detención, que todo el cateo, que todo el aseguramiento había sido por parte de elementos de seguridad público, cuando todos sabemos y estaba documentado que sí habían intervenido elementos del ejército, elementos militares. Entonces, pues ahí va otro tema. Creo que importante darle formalidad al hecho de que pues sí hay militares hoy en día participando activamente desde hace ya muchos años en seguridad pública y tratando de contener la ola de violencia que tenemos por el crimen organizado. Eso ya es una realidad. Lo que está sucediendo realmente es aceptar estas tareas que están llevando a cabo los militares en nuestro país y darle una formalidad y un cauce legal para poderlo utilizar en un proceso penal. Mi respuesta sería, es que no estamos viviendo hoy una militarización. La militarización la llevamos viviendo ya unos años ante la falta de profesionalización y capacidades que tienen justamente las policías locales y federales de este país. Entonces no hay un riesgo nuevo, no creo que mucho vaya a cambiar de la estructura en realidad, y creo más bien que si hiciéramos una encuesta, y me encantaría que me contesten cómo se sentirían más seguros. Por ejemplo, lo que está pasando hoy en estados como Sinaloa, ¿qué se sienten más seguros? ¿Que salga la policía estatal a enfrentar el crimen organizado y a defender a la ciudadanía? ¿O necesitamos más bien la intervención de fuerzas mucho más especializadas en combates de este tipo, como el ejército? Entonces es una pregunta que yo no tengo la respuesta, y creo que estamos en el limbo y sabemos que hay contras y pros de este problema, y pues creo yo que lo importante sí es crear capacidades muy técnicas y de mucha capacidad de respuesta a lo que estamos viviendo en las Secretarías de Seguridad Públicas, tanto federales como locales. Mientras eso no suceda y no tengamos una policía que tenga capacidad de respuesta a lo que estamos viviendo, yo soy de la idea que sí necesitamos a los militares muy controlados, fuera de las funciones que deben de estar muy delimitadas. Evidentemente seguimos pensando que el policía de proximidad y el policía que tiene que ver con los delitos cotidianos sigue teniendo que estar en manos de la policía. Yo no leo algo distinto de la propuesta, creo que la idea sigue siendo esa. Sin embargo, coincido con ustedes que existe un riesgo muy grande de no delimitar bien las funciones de la Guardia Nacional y que se empiecen a comer funciones que sí le corresponden a las policías. Pero bueno, queremos saber qué piensan ustedes, y pues gracias por escucharnos.